¿Por qué Magic Kids desapareció si tantos canales lograron sobrevivir? Eso es algo que siempre me pregunté como buen niño criado en los 90. Porque quizás no fue el primer canal infantil, pero no hay dudas de que marcó a una generación. Desde su apuesta por los anime con Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodíaco, también sus programas propios como A Jugar con Hugo o Nivel X, que se volvieron clásicos. Y ahora se cumplen 20 años desde el día en que reunieron a todos y dijeron: esto se terminó, Magic Kids S.A. no existe más. Pero, ¿cuáles fueron las principales causas de su caída? ¿Qué pasaba en esa época con el negocio? ¿Quién lo manejaba? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy en lo que es la última miscelánea del año, The Last Dance, la despedida del 2025. Basta que ya me voy a empezar a emocionar y no quiero. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la caída de Magic Kids. ¡Vamos! Solo con pensar en ese loguito de la estrella, a mí la verdad ya se me pianta un lagrimón. De llegar a casa y merendar viendo la tele a ver si alguien se ganaba la bicicleta en A Jugar con Hugo. Mirar los fines de semana los torneos de supercampeones o cuáles eran los trucos de Nivel X, aunque yo apenas tenía la Sega Genesis y nunca pude ganar ningún juego. Que yo me quedaba despierto hasta las 12 de la noche porque en ese momento Magic pasaba el capítulo de Dragon Ball del otro día. Entonces yo llegaba al colegio y ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí, es de mala persona, pero bueno, no me juzguen, pasó mucho tiempo ya. Sobre Magic ya se ha hablado un montón, o sea, hay notas en los medios, hay muchos videos en YouTube que pueden ir a verlos contando su historia, pero a mí me interesaba abordarlo más desde el lado de las empresas. ¿Qué pasaba con el negocio? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Así que voy a tratar de agregarle una capa más a todo eso que ya hay sobre este canal tan mítico. Obvio que no van a faltar los recuerdos a esos programas históricos, por supuesto, ¿quién se creen que soy? Pero para llegar a eso tenemos que entender qué pasaba en el mundo de la televisión antes de la irrupción del Magic, y para eso, como siempre y como es costumbre, hay que arrancar ¿por dónde? Por el principio. En los 80 la Argentina vivió grandes cambios en la pantalla chica. Primero la llegada del color y principalmente la gran expansión de la televisión por cable. Cada año se sumaban cientos de miles de nuevos abonados y la Argentina llegó a convertirse en el país más cableado de la región y top 3 en el mundo. Cuestión que dentro de ese negocio había dos jugadores que se disputaban el mercado de Buenos Aires, que era quizás el más atractivo de todos. Por un lado, Video Cable Comunicación del empresario Samuel Lieberman, y por el otro Cablevisión, que había crecido de la mano de Eduardo Eurnequian. El modelo era sencillo: tener la mayor oferta de canales para sumar abonados y así hacer crecer esa torta. Cada uno entonces empezó a lanzar sus propios productos de nicho, por ejemplo, un canal cultural, un canal deportivo, un canal de política, etc. Y para lo que era el público infantil había varias opciones. En BCC desde 1988 estaba Cablin, el primero en cable dedicado 100% a ese target, con contenidos propios. Mientras que Cablevisión tenía su apuesta con The Big Channel, aunque había una particularidad. Ese canal era una sociedad entre la empresa Pramer y la juguetera Cartán. Pramer era la distribuidora de señal de Cablevisión, es decir, de Eurnequian. Básicamente esta compañía tenía un grupo de canales y les proveía esas señales a los otros operadores de cable. Y Cartán era una importadora de juguetes de Sergio Balbachán, que aprovechaba para publicitar ahí los productos de los personajes que pasaba Big Channel. Pero dicen que en un momento algo se rompió entre Eurnequian y Balbachán, los dos paisanos. Big Channel empezó a caer y Cartán terminó fundida, así que había que llenar ese espacio. Acá es cuando entra en escena un personaje clave de esta historia, que es Horacio Levin. Él era dueño de una agencia de publicidad llamada Totem que tenía muchos clientes jugueteros, y ellos lo que hacían era comprar series de televisión para después a esos clientes venderles el espacio para promocionarse ahí. Y Totem de a poco le dio paso a Promofilm, que estaba más enfocada en la producción de televisión. Quizás les suena porque hicieron programas muy conocidos como Sorpresa y Media, Fort Boyard, Expedición Robinson. Lo tenían alquilado a Julián Weich. Cuestión que desde Pramer le proponen a Promofilm armar un canal desde cero. La base era el Magic Club, que era como una especie de comunidad coto para niños de Cablevisión. Y así trataban
tratar de reconducir a esos niños huérfanos de Big Channel a este nuevo proyecto. Así que Horacio Levin armó un equipo 100% dedicado a lo que era el Magic Kids. La cabeza era Jorge Contreras, que fue el encargado de entender qué querían los chicos y armar la programación. Pero también había otras personas importantes como Roxana Pulido y Lionel Diakovetsky en producción o Damián Kirchner en lo que era la dirección artística. De esta manera, en 1995 se hizo la presentación oficial de Magic Kids, el canal 22 en la grilla de Cablevisión, que no era el único que apuntaba al público infantil, porque estaba Cartoon Network, estaba Fox Kids, después también Nickelodeon, etc. Sin embargo, esos canales apuntaban a toda Latinoamérica, es decir, eran panregionales. Se veía la misma programación en Argentina, en Colombia, en México y así. Pero Magic Kids no, era un canal argentino para chicos argentinos. Por eso, desde el primer momento pensaron en tener producción propia, programas propios que le hablaran directamente a esos niños. Y si les interesa el dato, se grababan en los estudios de La Corte, la productora. El primer gran éxito del canal fue A Jugar con Hugo, que Levin lo vio en las ferias en las que iba para comprar formatos. Bueno, aprieta el 5 para entrar al sistema. Ahí está el 5 apretado, mucha suerte y a jugar con Hugo. De paso les digo que en el canal tenemos un video dedicado 100% a Hugo, cuál es su historia, cuál es su negocio, cómo nació, así que lo pueden ir a ver si quieren. Después hay otras ideas que nacían a partir de la intuición de Jorge Contreras, el productor ejecutivo. Ese fue el caso de Nivel X con Lionel Campoy y Natalia Dim, aunque en la primera versión lo conducía Frank Madero, el cantante de la banda El Símbolo. ¿Vos te acordás Nivel X? Sí, era muy parecido. Bueno, No me los acuerdo, primeros ¿qué era? 30 programas los hice yo. El tema de Nivel X lo compuse yo. ¿Cómo era? Podemos poner El nivel. para. Pero el verdadero despegue de Magic Kids fue con la apuesta por el anime. Sailor Moon, Dragon Ball Z, Caballeros del Zodíaco y el Club del Anime como faro. Más adelante también tuvieron otros productazos como Detective Conan, Slam Dunk, había de todo. Lo que hacía Levin era ir, negociar con las productoras japonesas y compraba los derechos solo para Argentina, que eran más o menos por 2 años. Era una época en la que el 1 a 1, la convertibilidad, bueno, también permitían hacer esa inversión. De a poco, paso a paso, Magic Kids iba creciendo, iba haciéndose fuerte en el rating y a los otros canales empezaban a preocuparse, porque al perder la Argentina estaban perdiendo en la región. Recordemos que era el mercado con más cable, representaba en un momento, me dijeron, el 80% del cable en Latinoamérica. También lo que pasaba ahí es que había como una guerra en cómo se medían los números, o en verdad quién los medía. Ibope, por ejemplo, daba como ganador a Cartoon Network, mientras que Mercados y Tendencias decía que Magic Kids era el más visto. Después se terminaron fusionando las dos, así que ahí se terminó. Pero a nivel empresa se empezaron a agitar las aguas por una razón. Eduardo Urnequian, el dueño de Cablevisión y Pramer, estaba en retirada del mundo del cable. Quería dedicarse solo a su canal, América TV, y peleaba por quedarse con la concesión de los aeropuertos. De eso también ya hemos hablado. Primero vendió la mayoría de Cablevisión a TCI por varios cientos de millones de dólares. Y en 1997 empezó a negociar también la venta de Pramer, la dueña de Magic Kids. Sin embargo, eso fue también bastante turbulento. Los interesados eran TCI, la misma que había comprado Cablevisión, y el empresario Carlos Ávila, la cabeza de Torneos y Competencias. Que encima los dos eran socios porque Ávila y TCI eran accionistas de TIC. ¿Qué quilombo de sigla que estoy haciendo? En fin. Digo que fue turbulento porque hubo varias idas y vueltas entre Urnequian y Carlos Ávila por el precio final. Salían notas en los medios contando de reuniones tensas con Nofal, el enviado de Ávila. El armenio también decía que los otros se habían vuelto locos y qué sé yo. La cuestión es que al final, en julio del 98, Pramer se vendió, y no justamente a Carlos Ávila. La compró TCI, que ya tenía Cablevisión y era manejada por el fondo estadounidense Liberty Global. Que más allá del lío que les hice de nombres, no creo que sea un dato menor esta venta, porque Pramer dejaba de ser manejada por un grupo argentino para estar en manos extranjeras. Pero bueno, volviendo a nuestro foco. Magic Kids seguía fuerte en el rating con una amplia diferencia con el resto, como por ejemplo Big Channel o Cablin. Y el negocio me dijeron que era muy rentable en esa época. La empresa Promofilm se encargaba de comprar series y formatos, de armar la programación y de vender la publicidad, mientras que Pramer
Pramer comercializaba esa señal a los cable operadores, aunque no era el único canal que manejaba. También estaba América Sports, Canal A, PIE, más dedicado a política y economía, había variedad, pero ninguno rendía lo que rendía el Magic. La gente se desesperaba por llamar y jugar con Hugo, había filas de chicos queriendo participar en los torneos de Daytona de nivel X. Después aparecieron otros formatos, como por ejemplo Throat y Neck con Mariano Pelufo o Quito Pizzas, la versión de Hugo hecha en Argentina. Aparte salían distintos negocios licenciando la marca, había gaseosas Magic Kids, había un yo-yo con el logo, álbumes de recortes, un montón de cosas. El proyecto era realmente un éxito, pero en un momento dejó de serlo. Y acá lo que influyó mucho es la competencia de canales y el contexto económico. La crisis de 2001 en Argentina, la salida de la convertibilidad y la devaluación multiplicaron los costos para comprar series y animes. Ya no podían tener la misma programación de antes y no era solamente una cuestión de plata. Aprovechando ese poder económico, los otros canales empezaron a comprar las latas que se le vencían a Magic y obvio que ofreciendo mucha más guita. Hablé con Horacio Levin y me contó que un día en esas ferias en las que compraba contenido fue y se quedó en cero, no pudo renovar absolutamente nada. Así empezaron a aparecer animes menos convocantes como Koni-chan o Yamasaki, que igual yo le tengo que poner ahí un poroto porque para mí era buenísima y la veía todo el tiempo. Entonces los dueños de Pramer dijeron, bueno, hasta acá llegamos, lo que hay que hacer es expandirse. En 2001 anunciaron el lanzamiento de Magic Kids International. El canal dejaba de ser solo para Argentina y apostaba a ser panregional, como el resto. Pero parecía más un manotazo de ahogado porque no terminaba de funcionar. Los chicos que lo veían ya no lo sentían como propio y de a poco fue perdiendo audiencia. Para 2003 Magic ni aparecía en el top 4 de los más vistos del cable y entre los infantiles era superado por Cartoon, Fox Kids, Nickelodeon y Discovery Kids. El problema era costos más altos, menos audiencia y menos plata que entraba por publicidad. Las cosas de a poco entraron en un declive muy complicado. A eso sumale el panorama de negocio de cable, que ya no era el mismo. Cablevisión pasó a ser de un fondo, que después se lo vendió a Grupo Clarín. Además, Multicanal se quedó con BCC de los Lieberman y terminó fusionada con Cablevisión mucho más adelante. El escenario había cambiado muchísimo de aquel momento de gloria de los 90. Por su parte, Pramer a partir de 2001 empezó a relegar los contenidos locales para apostar más fuerte por los que tenían mayor alcance internacional. Por caso, incorporó Europa, Film and Arts, Reality TV y algunos canales condicionados hay para todos los gustos. Así que un día de diciembre de 2005 llamaron a todos los que trabajaban en Magic Kids y les dijeron, hasta acá llegamos, el canal no sigue más. Si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar. chau, muchas gracias. Para todos, los queremos muchísimo. Ojo el brindis, ojo los cohetes hoy a la noche, festejen muchísimo, nosotros también. Espero que nos encontremos, como dijo Hugo, en algún otro lugar. Gracias. ¡Chao! Duró poco más de 10 años, pero en ese tiempo marcó realmente a toda esa generación. Por eso pasa el tiempo y seguimos hablando de Magic Kids, de A Jugar con Hugo, de Nivel X. Además, porque ahora los de los 90 somos nostálgicos gaga de más de 30 años, claro. Magic Kids siguió unos meses más en pantalla, aunque en piloto automático, con las series y programas que ya había. A mediados de 2006, Pramer eliminó varias señales más como Plus Satelital o PIE de Política y Economía, las que estaban más ligadas a lo local. En ese momento, Alejandro Harrison, el presidente de Pramer, dijo lo siguiente: estos canales son redituables, pero esta decisión se toma por un negocio que Pramer entiende que es mucho mayor. Estimo que ninguno de ellos se va a quedar sin aire porque existen señales locales que podrían reabsorberlos. Spoiler, eso nunca sucedió. Un 24 de mayo de 2006, Magic Kids se apagó y jamás se volvió a prender. Pramer hoy en día ya no existe más con ese nombre. El fondo Liberty lo fusionó con MGM Latinoamérica y en 2013 se lo vendió a AMC, que es una de las empresas de televisión más importantes de los Estados Unidos. En tanto, Promofilm también se vendió, en este caso a MediaPro, una empresa española. Y si bien la mayoría de los otros canales sobrevivieron, el panorama hoy es muy distinto. Ya no aparece ninguno ni en el top 5, ni 10, ni 15 en las mediciones. Recién aparece Cartoon Network, que se mantiene aunque
aunque oscilando entre el 18 y el 20 entre las señales de cable. Sin embargo, el Magic siempre va a quedar en nuestros corazones. Por eso salen proyectos como el de un grupo de chicos que hicieron una transmisión 24 horas emulando la del canal. O vemos a Gaby de A Jugar con Hugo en eventos de la cultura pop o en transmisiones, en entrevistas, en stream. Porque como dije, hoy los que éramos niños en ese momento ahora somos huevones grandes de más de 30 años, que queremos recordar esos pequeños momentos que nos hacían felices. Ese instante en el que solo nos importaba comer galletitas, tomar la merienda y ver qué hacía Goku, Vegeta o quien sea. La vida adulta ya de por sí es muy complicada. Tenés que laburar, pagar el ABL, ver si no se te venció el monotributo, si lo pagaste. Pero nos queda esa nostalgia, ese recuerdo de haber estado contentos simplemente viendo Magic Kids. Y así se termina la temporada 2025 de las Misceláneas, queridos amigos y amigas. Tengo algunos anuncios para contarles, así que no se vayan todavía, ojo. Antes quiero agradecerles a Horacio Levin y a Damián Kirchner, que me contaron varios detalles de esos orígenes, esa primera etapa de Magic Kids, así que muchísimas gracias por su tiempo. Ahora sí, lo que nos importa. Primero y lo más importante, muchísimas pero muchísimas gracias por haber apoyado, por haber acompañado este año, otro año en este proyecto. Realmente los quiero mucho y me hacen muy feliz. Ya somos más de 300.000, que es algo que realmente nunca me lo imaginé, pero bueno, ahora tenemos que ir por más. Y ahora sí, lo que quizás se están preguntando, ¿qué carajo va a pasar ahora con el canal? Bueno, quien les habla se va a tomar un pequeño descanso, sin embargo, ustedes no se van a quedar sin contenido. En enero vamos a tener las Misceláneas de verano, que son historias más cortas, pequeñas anécdotas ampliadas, como para que ustedes se queden por lo menos con algo. Y cuando llegue el momento les voy a contar cuándo arranca la temporada 2026, ya la séptima de este canal. Así que habiendo dicho esto, no me queda nada más que despedirme como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. No se olviden de suscribirse al canal, que es muy importante. Súmense también al grupo de miembros, que es apretando donde dice unirse, también como para poder apoyar este proyecto. De verdad, gracias por todo. Ha sido un año increíble, de muchísimo crecimiento, y es todo gracias a ustedes que están del otro lado siempre bancando. Así que felices fiestas, pásenla bien, escabien, pero no tanto, no tiren fuegos artificiales, y yo no tengo nada más para decirles. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!